Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. En esta mañana, como ustedes pueden notar ya en la presentación, vamos a continuar hablando acerca de este tema que dimos inicio la semana pasada. Yo no sé si ustedes han notado, hermanos, cuán importantes son las advertencias. Lo he visto muy poco en este país, pero en mi país, de donde yo soy, Costa Rica, hay un perro en cada casa y en ocasiones hay más de un perro en cada casa. Así que es muy particular en muchas de esas casas que usted encuentre rótulos que digan o que dicen: cuidado, perro bravo. ¿Para qué está puesta esa advertencia? O déjeme preguntarle, ¿entraría usted a esa casa sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de problema? ¿Entraría usted en esa casa donde afuera hay un rótulo que dice: cuidado, peligro, perro bravo? No, usted entra bajo su propio riesgo, ¿no? El dueño de ese animal le está anunciando a usted: vea, tenemos un perro que es muy bravo. He visto algunos de esos rótulos y uno entra y es un chihuahuita así, pero es bravo, ¿no? Pero hay una advertencia. ¿Ha visto usted rótulos también? Peligro, alto voltaje. ¿Para qué cree usted que está ese rótulo? Es una advertencia, un anuncio de que hay una red eléctrica de alto voltaje. ¿Usted va a entrar ahí sin ningún reparo? ¿De verdad va a entrar ahí sin cuidado? ¿Va a entrar ahí usted a oscuras? ¿Verdad que no? Entonces me he dado cuenta de la importancia de las advertencias. ¿Sabe usted que la palabra del Señor está llena de advertencias? Desde el Génesis, desde el principio de la creación, encontramos la primera advertencia: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer. Pero, advertencia, hay uno que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Eso es una advertencia. Hay un árbol en específico del cual ustedes no pueden comer. El día que coman de ese árbol, van a morir. ¿Advirtió Dios? Sí. Como le advirtió en muchas ocasiones también al pueblo de Israel que no hicieran algo porque perecerían. En el Nuevo Testamento encontramos también múltiples advertencias, y en particular la que hoy vamos a considerar. ¿Hay algún peligro? ¿Hay algún peligro de abandonar la sana doctrina que hemos aprendido de nuestro Señor? Y si hay algún peligro, hay advertencias en la palabra del Señor, hay consecuencias de abandonar la sana doctrina. Lea conmigo segunda de Timoteo, el texto principal de esta mañana. Segunda de Timoteo en el capítulo 4, hermanos, versículos 1 al 4. Segunda Timoteo 4, versículos 1 al 4. Timoteo, te encarezco, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué, Pablo? ¿Qué me encomiendas? Que prediques la palabra, Timoteo. Que instes, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye. Timoteo, por favor, reprende.
Timoteo, por favor, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero Pablo, ¿por qué me estás pidiendo todas estas cosas? ¿Por qué tengo que predicar, exhortar, instar? ¿Por qué, Pablo? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y este es el peligro, Timoteo, por eso tienes que predicar. Este es el mayor peligro. Verso 4, apartarán estos hombres, apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. El Nuevo Testamento, así como toda la palabra del Señor, mis hermanos, está llena de advertencias. Esta que encontramos hoy en esta lectura es una advertencia fuerte para Timoteo y también para nosotros. Pero a manera de recapitulación, vamos a recordar un poco, hermanos, amigos, de lo que hablamos la semana pasada. La semana anterior hablamos acerca de la sana doctrina. Y dijimos que la sana doctrina, fíjese usted, es la enseñanza o una enseñanza que es correcta, una enseñanza que es verdadera, una enseñanza que está libre de errores. Y que la Biblia habla siempre de una doctrina. Las doctrinas que no son sanas, según el estándar de Dios, a eso me refiero con sanas, según el estándar de Dios, no son aceptables. La sana doctrina implica necesariamente que hay un tipo de enseñanza. Si Pablo le dice a Timoteo que él debe predicar la sana doctrina, quiere decir que entonces hay doctrinas que no son sanas. Quiere decir que hay doctrinas que están erradas, que no son correctas, que no son verdaderas. Dios, amados hermanos, amigos, solamente tiene una doctrina. Esto es parte de lo que dijimos la semana pasada. Siempre, sin ni siquiera una excepción, siempre que la Biblia menciona doctrinas en plural, se refiere a algo negativo, a algo condenado por Dios. Ya que la doctrina, usted lo puede ver aquí de nuevo en 2 de Timoteo 4, versículo 2 y 3. Pablo le dice a Timoteo, predica la doctrina, la sana doctrina, en singular. Solo la sana doctrina, sígame en este pensamiento por favor, solo la sana doctrina de Cristo Jesús conduce a la vida eterna. Así que es nuestra responsabilidad, sabiendo que la sana doctrina es lo que me salva, es lo que me lleva a la vida eterna, es mi responsabilidad conocerla. Pero no solamente conocerla, sino también aferrarme a ella. Debo proteger la sana doctrina. Debo defenderla, predicarla y practicarla sin vergüenza. Debemos predicar la sana doctrina, sin disculpas. Discúlpeme por lo que le voy a decir, pero no nos disculpemos. Es obvio que el Señor quiere que hablemos de esto. Así que esta es parte de lo que vimos la semana anterior. Ahora, en esta mañana, consideremos las advertencias que encontramos en la palabra del Señor. Ya lo hemos leído, la advertencia directa de Pablo para el joven Timoteo. ¿Cuál es la advertencia? Cuídese de estos hombres que se van a amontonar, que tienen comezón de oír. Una forma, Timoteo, en la cual usted puede cuidarse es estudiando la palabra, estudiando la doctrina, predicándola. Algo que he aprendido en la práctica, amados hermanos, es que una forma de retener la sana doctrina con más efectividad es cuando uno la predica. Cuando usted predica la sana doctrina y la pone en práctica, es más fácil retenerla en la mente. Así que yo no sé si Timoteo de pronto se sorprendió de escuchar la exhortación de Pablo, porque Timoteo pudo haber dicho, ¿es esto nuevo? No era nuevo.
De hecho, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, el mismo Señor Jesucristo advirtió acerca de los falsos maestros y dijo que serían lobos vestidos de oveja, que si disfrazarían, con piel de oveja. Pero en ese mismo contexto Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es fácil, amados hermanos, identificar un falso maestro. Jesús también advirtió sobre las falsas doctrinas de los grupos religiosos del entonces, los fariseos, los escribas. En Mateo capítulo 16, versículo 12, y Cristo les advirtió a sus oyentes, ustedes deben apartarse de ellos. Pablo advirtió también acerca de los falsos maestros que vendrían. Este texto es uno de los cuales a los que yo siempre hago referencia, en Hechos capítulo 20, en esa última conversación que Pablo tiene con los ancianos de Éfeso. Le dice, yo no he rehuido, no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. Por 3 años les he exhortado y ahora les digo con lágrimas que no verán más mi rostro. Voy a Jerusalén y voy a morir. Por eso les advierte, cuiden de ustedes mismos y cuiden también del rebaño, porque vendrán falsos maestros de afuera, les dice Pablo, que no perdonarán al rebaño. Pero no solamente de afuera, sino que Pablo les dice en el versículo 30, de entre ustedes mismos también saldrán hombres. Dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos creyentes, se iban a levantar hombres, que luego Pablo dice, según sus propias concupiscencias. No inspirados realmente en la sana doctrina, no motivados en anunciar la verdad de Dios, sino que su motivación serían sus propias concupiscencias. Ahora Pedro también él mismo advirtió en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2 y todo el capítulo 2. Pedro es enfático en decirle a los hermanos, a estos expatriados, les dice, vendrán hombres. Pedro habla acerca de futuro. Vendrán hombres de afuera y vendrán hombres también de adentro y comenzarán a introducir secretamente en la iglesia sus doctrinas. Porque un falso maestro, sígame en este pensamiento por favor, un falso maestro no viene y le dice, mire, yo soy un falso maestro y lo que le voy a predicar en esta mañana es una falsa enseñanza. Así que no me crean nada de lo que voy a decir en este momento. Un falso maestro no le va a decir eso, ¿verdad que no? Tiene que meter su doctrina secretamente. Tiene que emplear la astucia para poder engañar a sus oyentes. Así que más astutos debemos ser nosotros para poder identificar cuál es la motivación de ese predicador, de ese pastor o de ese maestro. Y aunque Pedro habla en futuro, vendrán, cuando usted estudia la carta de Judas, recién terminamos de estudiar la carta de Judas, cuando usted ve la carta de Judas, usted ve que esos falsos maestros ya estaban presentes, ya habían llegado. Así que Judas dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada. Debemos defender la sana doctrina. Juan advirtió acerca de los falsos maestros también. En primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que nosotros debemos probar los espíritus. Y en este contexto espíritu se refiere a enseñanzas. Nosotros debemos poner la enseñanza de un hombre sobre la mesa y compararla con el resto de la escritura para ver si es cierto lo que este hombre me está diciendo. De hecho, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, Juan dice, estos ya están presentes. De hecho, Juan le llama a ellos anticristos.
contrario a lo que muchos piensan o a lo que muchos se les ha predicado hoy en día. Piensan que va a haber un líder terrenal que será el anticristo y que ese se va a oponer a Cristo en el futuro, pero la Biblia no habla de un anticristo, refiriéndose a uno solo o a un líder en particular. Juan dice, estos que se oponen a Cristo, aquellos que niegan que el Señor vino en carne, ¿sabe lo que son? Anticristos, así les llama el apóstol Juan. Y Juan dice, están presentes. Algunos seguirán. Esto es lo más terrible de todo. Algunos seguirán estas falsas doctrinas. Algunos serán llevados de todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Vea esos edificios, cómo se llenan. Lo dije en la lección de la semana pasada. Yo no dudo que haya gente sincera y de buen corazón en esos edificios. Pero desafortunadamente se están dejando llevar por la enseñanza de falsos maestros. El problema es que al final, el día del juicio, no va a haber justificación de decir, es que él me enseñó esto y yo simplemente lo creí. Es nuestra responsabilidad como oyentes analizar lo que se nos está predicando, como los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17. No se quedaron con lo que Pablo les dijo, sino que ellos mismos iban a la Escritura y comparaban, observaban, veían si lo que el apóstol les predicaba era correcto o no. Algunos se involucrarán en una vida sin ley, contraria a la sana doctrina. Pero si hay advertencias, amados hermanos, ¿quiere decir que hay consecuencias? Para aquellos que hoy en día nos dicen que la doctrina es secundaria, que lo que se enseñe en una congregación es secundaria. Si de verdad la doctrina no importa, sígame en este pensamiento por favor. Si de verdad la doctrina no importa, si la doctrina es secundaria y yo puedo creer lo que yo quiera creer, ¿por qué tantas advertencias en la palabra del Señor? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué Pablo lo dijo? ¿Por qué Pedro lo dijo? ¿Por qué Judas lo dijo? ¿Por qué Juan? ¿Por qué encontramos esas advertencias? De nuevo lo llevo a la ilustración del inicio de este sermón. Si yo veo un rótulo que dice perro bravo, ¿para qué está ese rótulo ahí? Si la palabra de Dios constantemente nos exhorta, nos advierte acerca de esto, es porque hay un peligro latente. Y si hay un peligro es porque hay consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias, amados, de no seguir la sana doctrina? Si es que la hay. ¿Hay alguna consecuencia? Cuando los hombres no soportan la sana doctrina, se apartan de la verdad. Fíjese las consecuencias. No tendremos tiempo para considerar cada uno de estos versículos. El problema es que estos hombres engañarán a muchos, en primer lugar. En segundo lugar, muchos van a seguir estas enseñanzas y caminos destructivos. En tercer lugar, muchos de estos hombres van incluso a trastornar, es la palabra que usa Tito, capítulo 1, verso 11, van a trastornar familias enteras. No solamente a uno o dos, a familias enteras, hogares enteros. La iglesia del Señor es devastada. La iglesia del Señor es dividida. Los discípulos serán, algunos de ellos, apartados o se apartarán de la verdad. Hay quienes hoy también nos predican que es imposible que un cristiano retroceda de la fe a la cual una vez creyó. Bíblicamente hablando, no creo que eso sea cierto. Si no hay peligro, ¿por qué tanta advertencia? Claro que hay peligro.
Estos hombres provocan divisiones en la iglesia. El problema que también sucede es que el camino de la verdad será blasfemado. Dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 que por culpa de esas falsas enseñanzas, esa gente, estas personas blasfeman de la verdad. Mire, usted les predica la verdad y no la creen. Usted les llega con el mensaje del evangelio y no lo creen, porque es más fácil lo que me dijeron allá. Cuando les abrimos la Biblia y les hablamos con la verdad, ellos blasfeman de la verdad. El mensaje falso o enfermo se esparce como el cáncer. Vea cómo Pablo lo llama en segunda de Timoteo capítulo 2, 17. Yo estoy poniendo ahí cáncer. La palabra que usa la Reina Valera 1960 dice, son como gangrena. ¿Ha visto usted que el cáncer se esparce por todo el cuerpo si no es atendido? Una persona puede tener cáncer en un pulmón, que si no se atiende, que si no va a radioterapia, ese cáncer se esparce por todo el cuerpo y le llegará al otro pulmón, le llegará al estómago, hasta que termina con la vida de ese ser humano. La falsa doctrina es como gangrena, dice Pablo, se va esparciendo con pequeñas cositas que vamos permitiendo, con pequeñas enseñanzas que vamos permitiendo en la iglesia, se va esparciendo eso hasta que llega al punto de que se nos sale de las manos. Y de nuevo, han destruido casas enteras, congregaciones enteras se han dividido o se han destruido por una falsa enseñanza. El mensaje de ellos conduce cada vez más a la impiedad y por tanto la adoración se vuelve vana. Estos dos últimos que están en la presentación los quiero decir con mucha seriedad. De hecho, quiero que leamos segunda de Juan, porque esto es serio, hermanos. Por eso estamos predicando acerca de esto. Este tema es serio. El tema de la falsa doctrina, la falsa enseñanza es un tema serio. En segunda de Juan, en el versículo, quiero leer desde el versículo 7, segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuántas religiones hoy en día no creen esto? No creen que Jesús vino en carne. Hay muchas. Y Juan ya lo estaba anunciando. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. No es solamente un líder, no es solamente una persona. Todo el que niegue a Jesucristo como el Hijo de Dios venido en carne se opone a Cristo, es un anticristo. Por eso, versículo 8 dice Juan, mirad, cuídense ustedes mismos, mirad por vosotros mismos. ¿Para qué, Juan? Si ya yo soy salvo, ya creí en el Señor Jesucristo, ¿para qué me tengo que cuidar? Si soy salvo, siempre salvo. Pero Juan dice, cuídense ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amados hermanos, podemos perder lo que una vez se nos fue dado si no lo cuidamos. Por eso es que Juan dice en el verso 9, este es el que quiero llegar, al que quiero recargar. Verso 9, cualquiera que se extravía, de nuevo, es que un cristiano no se puede extraviar. Dígame a dónde dice eso en la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. ¿De quién es la doctrina, mis hermanos? La doctrina no es de la iglesia. La doctrina no es del pastor. La doctrina no es del predicador. La doctrina es de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo y por tanto se extravía, ¿qué pasa? A ver si estoy leyendo bien. Yo tengo problemas con mi vista ya. Pero dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina no tiene a Dios.
¿Es esto serio, hermanos? ¿Es una advertencia seria o es para ponernos a jugar, para ponernos a reír con esto? ¿Cuántos edificios hoy están llenos de personas? ¿Cuántos hombres están hoy predicando, según ellos, la palabra de Dios y están predicando una falsa doctrina? Juan dice, el que haga eso, no tiene a Dios. Aunque crea que tengan a Dios, no lo tienen. Sin embargo, dice Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos esto, nos llaman arrogantes, nos llaman de mente corta, de mente cerrada. ¿Cómo es posible que solo en la iglesia de ustedes va a haber salvación? ¿Cómo es posible que solo en su iglesia se puede encontrar la salvación? No. Yo nunca he dicho eso. Porque la iglesia no salva a nadie. Pero sí que aquí predicamos lo que la palabra de Dios dice. Y si eso le es arrogante, no nos vamos a disculpar por eso. Porque estamos predicando lo que la palabra de Dios dice. Vea este último punto que les pongo en esta presentación. Los líderes falsos maestros y sus seguidores no son salvos. No serán salvos. Hermano, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Me atrevo a decirlo porque la palabra de Dios lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así, ¿a dónde? Lea segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 22. Mejor les hubiera sido, dice Pedro. Pedro usa esta frase. Mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad que después de haberla conocido, apartarse de ella. Y usa el proverbio. El perro vuelve al vómito. A las personas no les gusta que les digamos esto. Pero es que Pedro lo escribió. Judas lo escribió. Juan lo escribió. El Señor Jesucristo advirtió de esto. No podemos encontrar salvación si estamos en una falsa doctrina. Es por eso que estamos predicando de esto. Porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Es mi salvación. Es mi eternidad. Así que veamos algunos ejemplos, hermanos. Tan solamente algunos ejemplos. De nuevo, no los podemos considerar todos en detalle. Pero hay algunas enseñanzas en particular. Cuando estos hombres se han vuelto destituidos o privados de la verdad, como dice primera de Timoteo 6:5, enseñan doctrinas falsas e insensatas, por lo menos en cada uno de estos temas. En primer lugar, y lo he dicho varias veces, no hay doctrina más violentada hoy en día que la doctrina de la salvación. Ya Dios diseñó el plan. Y el hombre ha querido venir a cambiarlo. El Dios en el cual nosotros hemos creído ya puso los parámetros. Usted necesita hacer esto y hacer esto para que pueda recibir la salvación. Pero ha venido el hombre y lo cambia. Así que la doctrina de la salvación, muchos le han quitado cosas y muchos le han agregado cosas. En Hechos capítulo 15, verso 1. Habían unos ahí diciendo, si usted quiere ser salvo, necesita ser circuncidado. Cristo nunca dijo eso. Ellos le estaban agregando más. Pero hoy en día encontramos personas que le quitan, le restan cosas. Encontramos otra doctrina que ha sido violentada, la doctrina de la adoración. Fíjese, ¿cuál iglesia está en lo correcto? ¿La que adora con instrumentos o la que adora sin instrumentos? ¿Cuál iglesia está en lo correcto? ¿La que practica las lenguas o no? ¿La que tiene dones de sanidad o no? ¿La que pide el diezmo o la que no pide el diezmo? ¿Cuál doctrina, cuál iglesia está en lo correcto? ¿Por qué hay tanta división? Porque no se ha podido o no se ha aprendido a dividir bien la palabra de nuestro Dios y por tanto hay muchas opiniones en particular. Con respecto a la iglesia, no importa la iglesia a la que usted vaya,
¿Ha escuchado usted esa frase? Nunca la va a escuchar aquí. Nunca la va a escuchar aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy a las páginas del Nuevo Testamento, solo encuentro una iglesia. La iglesia sin nombre, porque Cristo nunca le puso nombre. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Punto. No se llama Rosa de Sarón, no se llama Rocafuerte, no se va a llamar de ningún nombre. Es mi iglesia, me pertenece a mí y va a llevar mi nombre, la iglesia de Cristo. Punto. Pero hoy escuchamos, no importa la iglesia a la que vayas, si lo haces de corazón, si es a la que más te gusta, parece como que el mundo religioso es todo un buffet. Cuando usted va a un restaurante, buffet, y se sirve lo que quiere, ¿no? Esto no me gusta esta iglesia, pues me cambio para otra. Esto no me atrae, pues me gustan más con instrumentos, voy a... Como si Dios dejó un buffet para que su gente escoja. No es más fácil decir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiso y yo lo acepto tal y como es. No, es muy difícil. Es más fácil meter mi pensamiento. Hay doctrinas en cuanto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Claro que usted escucha diferentes doctrinas de eso. ¿Me puedo divorciar? No, no se puede divorciar. Sí, sí puede divorciarse. ¿Y me puedo volver a casar? Claro que puede volverse a casar. Usted necesita ser feliz, esto y lo otro. Pero, ¿qué dice Dios? ¿A alguien se le ocurrió preguntarse? Por un momento alguien se detuvo a pensar o a preguntarse, ¿y qué es lo que dice Dios con respecto a eso? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito divorciarnos de nuestra mujer por cualquier causa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no dijo, yo pienso, yo creo, me parece, voy a darte mi opinión. Jesús no dijo eso. Le dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y que por tanto lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. ¿Cuántos matrimonios son válidos para Dios? Mis amados hermanos, aunque a muchos no les guste, solo uno. Punto. ¿Que hay situaciones? Claro que las hay. Pero ¿qué dice Dios? De nuevo, ¿qué dice Dios? Es por eso que le recomendamos siempre a las personas solteras considerar muy bien con quién se van a casar. Porque esto de que, y serán felices para toda la vida, en ocasiones no es así. El matrimonio es difícil, van a haber problemas, pero ya porque no sabe cocinar usted la va a dejar, ya porque no se lava bien los dientes la va a dejar, y estas cosas suceden. Dios dijo para toda la vida. Dios nunca pensó en el divorcio cuando diseñó el matrimonio. El divorcio es una invención humana, no es de Dios. La segunda venida de Cristo. ¿Ha escuchado usted doctrinas acerca de la segunda venida de Cristo? Oh, sí, según los cálculos y el calendario maya, hermanos, se ponen a hacer cálculos y se atreven a dar días y fechas y años, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, ni siquiera yo sé la hora y el día. Cuando Pedro dice, el día del Señor vendrá, sí vendrá, como ladrón en la noche. ¿Cuántas señales le deja a usted un ladrón de que se va a meter a robar a su casa? ¿Cuántas? A mí me sorprende la gente que dice, uy, la guerra de Rusia con Ucrania. Vea tantas pestes, el COVID, tantas enfermedades. Vea todas esas señales. El fin está cerca, mi hermano. Se acerca el fin. ¿Y quién dijo que el Señor iba a dar señales? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el Señor iba a dar señales de que su venida está cerca? ¿A dónde encontramos eso? Vean Mateo 24. Pero es que hay que estudiar el contexto. ¿A qué se refería Jesús en Mateo 24? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús en Mateo 24? Hay que estudiar. Porque si no, Pedro no dijera, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Como en los días de Noé, dice Jesús, que todo el mundo estaba en fiestas, celebrando, alegres, en sus fiestas, en su alegría, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será su segunda venida, cuando nadie lo espera, sin señal alguna.
¿Me sigue? De nuevo hay que estudiar la palabra del Señor para poder hacer conclusiones lógicas de su doctrina. Hermanos, les estoy más que robando el tiempo en esta mañana. ¿Cuáles son las instrucciones para nosotros entonces? Necesitamos tener cuidado de los falsos maestros. Necesitamos, como dice la Escritura, poner a prueba a todo maestro y a su enseñanza. Retirarnos y evitar la falsa doctrina. Pablo le dice a Timoteo, y Tito también dice, evítalos, apártate de ellos. No podemos tener comunión con ellos. Es más, Juan, aquí lo tengo en su segunda carta, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Juan, ¿cuál doctrina? Una sola, pero ¿cuál? Que Jesucristo vino en carne. Si trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No hay tolerancia para los falsos maestros. Debemos apartarnos de ellos, usar las Escrituras para corregir el error, permanecer firmes y no extraviarnos, predicar esta sana doctrina. Gracias. Nuestro destino eterno depende de ello. Jesús dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo que no, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes obras. ¿Quién es el que entra? Señor. Si no todo el que te dice Señor entrará en el reino, ¿quién es el que podrá heredar la vida eterna? Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Su sana doctrina aquí en el Nuevo Testamento. Cumplir su voluntad depende de ella que recibamos la vida eterna. En esta mañana quiero cerrar esta meditación compartiendo con ustedes la doctrina verdadera de la salvación. Vea, hablar del matrimonio, hablar de la adoración, hablar de la iglesia, de la segunda venida de Cristo son temas importantes, lo son, pero para mí son secundarios, porque la doctrina principal que todo ser humano debe conocer es la doctrina de la salvación. ¿Por qué debo conocer la doctrina de la salvación? En primer lugar, porque yo soy un pecador. Es lo primero que yo necesito reconocer, que mi pecado ha ofendido a Dios, que mi pecado me separa de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si yo me siento muy bien, si yo en mi vida me siento bien, si yo creo que estoy bien con Dios y que no soy un pecador, o que soy un pecador pero no como otros, ¿no? Yo no soy asesino, yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, soy pecador pero de los buenos, pecador pero de los buenos, no de los malos. Si yo no me siento un pecador y si eso no me hace sentir mal, la doctrina de la salvación no tiene relevancia para mí. Es más, si yo lo que le he predicado en esta mañana no le hace sentir mal a usted, mis palabras serán vacías para usted. La predicación debe hacerme sentir mal. Fue mi pecado lo que puso al Señor en esa cruz. ¿Y ahora qué? ¿Soy un pecador? ¿No hay nada que hacer? No. Toda la Biblia tiene un tema principal: salvación. La salvación del pecado está disponible para todos. ¿Me siguen? ¿Me siguen? La salvación está disponible. Fíjense, la palabra que estoy usando es disponible para todos, aunque no muchos la recibirán. Es que somos salvos por gracia. La salvación del pecado solamente es posible por gracia. Y lo es, según Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito hacer nada. Ya Dios hizo todo por mí, ya Jesús hizo todo por mí. No hay nada que yo tenga que hacer. ¿Es eso cierto? De nuevo,
Lo que yo piense, lo que yo diga, sale sobrando. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Para aquellos que han estudiado o que buscan estudiar, cuando vamos a una universidad y nos dicen, le vamos a aprobar una beca para que pueda completar su carrera. Eso es gracia, ¿no? Una beca es dinero gratis para que usted pueda estudiar. Entonces, ¿qué nos está diciendo la universidad? Gracias, tome la gracia, su beca. No necesita hacer nada. ¿Es eso cierto? Puede sacar usted las notas que quiera, puede ir usted a clases las horas que quiera, puede llegar tarde, si quiere se va de vacaciones. Oh, no, ¿verdad que la universidad nos dice, aquí está la gracia, aquí está la beca, pero hay requisitos para recibirla? Es exactamente el mismo concepto. Dios nos dice, les regalo la salvación. No hay nada que ustedes puedan hacer para hacer menos o más grande este regalo. Ahí está, pero si ustedes lo quieren recibir, necesito que cumplan estos requisitos. Y el primer y principal requisito es la obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice que Cristo ha venido a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué pasa con los desobedientes? Oh, también van al cielo. Todos van al cielo. Sí. Entonces Dios es injusto. Porque si Dios envía al cielo a los que obedecen y a los que desobedecen también van al cielo, entonces Dios es un injusto que le da el mismo premio a ambos. Yo no creo eso. Y la palabra del Señor tampoco lo enseña. La Biblia me dice que yo debo poner mi fe en Jesucristo, aceptarlo como el Hijo de Dios. La Biblia también dice que debo arrepentirme de mis pecados y comenzar a llevar una vida diferente. La palabra de nuestro Dios, no cristiano, la palabra de Dios dice que debo confesar públicamente que Jesús es mi Salvador. Si creyeres en tu corazón, dice que el Señor le resucitó entre los muertos, pero que también confesares con tu boca que el Señor o que Jesús es tu Señor, serás salvo. Pero esto que sigue, hay muchos que no lo predican hoy, aunque es bíblico. Después de arrepentirme, después de confesar, yo necesito bautizarme para el perdón de los pecados. Es solamente en ese momento, cuando yo me bautizo, que el Señor perdona mis pecados. Me añade a su iglesia, no a ninguna denominación, me añade a su iglesia e inscribe automáticamente mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre está registrado en el cielo. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Qué pasa después de que salgo de las aguas del bautismo? Necesito vivir una vida fiel al Señor y continuar perseverando en su doctrina. Porque si no lo hago, tampoco alcanzaré la salvación. Hay algunos que piensan que en el bautismo, ¡pum!, se acabó todo. ¿No? Ahí el Señor perdonó nuestros pecados, salimos, y ahora lo demás no importa. ¿No? Hay que vivir fielmente para el Señor todos los días de mi vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amados en Cristo, personas que hoy nos escuchan, les hemos hablado de la sana doctrina, hemos utilizado la palabra del Señor. Si lo que aquí hemos dicho está fuera de la palabra del Señor, por favor no lo crea, examínelo. Y si usted llega a la conclusión de que lo que le hemos dicho es 100% bíblico, palabra del Señor, le invitamos a obedecer lo que la palabra del Señor dice. Si usted no es cristiano aún, busque la iglesia de Cristo más cercana y contacte al predicador para que le ponga con esta enseñanza y usted pueda venir a Cristo. Si hay alguien que me escucha y es cristiano ya, pues le invitamos también a continuar perseverando en la doctrina de Dios. Que el Padre Celestial nos ayude a todos, sea cual sea nuestra situación, a perseverar en esta doctrina y nunca apartarnos. Que así sea. Vamos a continuar cantando al Señor en esta mañana. Él es todo para mí y soy feliz
pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.